Muy buenas noches a todos los hermanos de Latinoamérica. Les doy a nombre de IFSO Latinoamérica, el capítulo latinoamericano de la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y Trastornos Metabólicos, la más cordial bienvenida a esta nuestra actividad científica mensual, este webinar que en esta ocasión está organizado y va a ser moderado por el capítulo del Ecuador. Eh, Sin quitarles más tiempo, yo los voy a dejar con el doctor Jimmy Mendoza, que es el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Buenas noches, distinguido presidente de Ixolac, doctor Aparicio, y el auditorium que se nos está uniendo. Como bien lo dice, es el capítulo nuestro a quien le corresponde este webinar, que tiene como título Reganancia de peso, pérdida de peso insuficiente, inadecuada elección. ¿A qué se debe? A inadecuada elección de técnica quirúrgica o del equipo multidisciplinario. Tenemos panelistas de primer orden de Chile, Argentina. Vamos a presentar en primer lugar al doctor Rafael Luengas. El doctor Rafael Luengas es cirujano digestivo y bariátrico y además endoscópico, coordinador de cirugía esófago-gástrica de la Red Salud en Chile, director del Fellow de cirugía mínimamente invasiva de Red Salud, Universidad de los Andes o Andes, y que pues también tiene lazos con Ixolac, en este caso son, al igual que los de Latinoamérica, se están uniendo cada vez para hacer este tipo de fellow en todos los países que tienen pues bastante concentración de pacientes. Eh, con ustedes pues el doctor Rafael Luengas. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Ipsolac, al capítulo ecuatoriano, a Alberto Rivera y al doctor Mendoza, que son las personas que nos invitaron a participar hoy de esta interesante conferencia. Bueno, vamos a tratar de hacer unas presentaciones no tan largas para darle después espacio a responder las preguntas. Voy a empezar por compartir mi pantalla. Espero que se vea bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la reganancia de peso, ¿cierto? Si es por una inadecuada técnica de la elección de la técnica quirúrgica o es un problema del equipo multidisciplinario. Y vamos a ir desarrollando esto. Quiero agradecerle al doctor Felipe Mateos, que es uno de nuestros fellows, que me ayudó mucho con la recopilación y la adaptación de esta charla para la noche de hoy. Y aquí lo que vemos y lo que nos encontramos primero, si uno habla con un paciente o que tiene una reganancia de peso o que también vamos a hablar un poco de lo que es y definimos como pérdida inadecuada de peso. Yo creo que esos dos conceptos es importante tenerlos en cuenta. Para nosotros como cirujanos es lo que vemos acá, el paciente y su familia, que probablemente siempre van a tener el concepto de que el problema es de que el cirujano algo hizo mal. Bueno, ¿ya? Y de ahí partimos. Así es que vamos a ir navegando sobre las definiciones, la epidemiología, la resolución de preguntas, lo que tenemos en evidencia clínica para llegar a algún tipo de conclusiones. ¿Qué se define como reganancia de peso? Yo diría que hasta hace probablemente un año o menos de un año no había una definición clara sobre lo que es reganancia de peso, no habían consensos. Cada trabajo trataba de definir en base a lo que quería buscar, una determinación para esto, ¿ya? Los estudios son heterogéneos, las mediciones no estaban bien descritas, por lo tanto, hay una prevalencia muy variable entre los trabajos sobre lo que es la pérdida de peso. ¿Ok? Ya el año pasado, en el 2023, en el concepto
Delphi, bueno, hubo unas definiciones iniciales. Esto es de noviembre del 2023, como les digo, hasta hace prácticamente un año. O sea, todo lo que tenemos de trabajo de noviembre del 2023 hacia atrás, que es lo que tenemos, eh, no hay claridad y por eso hay una variabilidad tan importante de los resultados de las cosas. Ahora, el concepto de Delphi, para resumir, porque es grande, ya las conclusiones, es decir, que la reganancia de peso es más o menos ganar el 30% del peso inicialmente perdido en los 2 primeros años, ¿cierto? A la baja de peso, perdón, como la redundancia más baja que llegó el paciente, si sobre esa mínima baja sube el 30%, a eso le llamamos reganancia. ¿Y a qué le llamamos respuesta subóptima o pérdida subóptima de peso? Es a haber perdido menos del 20% del peso con el que inició el paciente o del IMC, pero evidentemente que es mucho más fácil medirlo en peso absoluto. Entonces, esas son las definiciones que tenemos ahora, ¿ok? Pero lo que vamos a hablar hoy es sobre lo que está antes, porque probablemente los trabajos en los próximos años nos van a permitir ver más realmente números reales. Porque lo que tenemos hasta ahora, aquí se ve en esta diapositiva la gran variabilidad de trabajo, ¿cierto? Aquí prácticamente ninguna curva de esta se cruza con la otra. ¿Por qué? Porque cada quien diseña los trabajos como cree, o los diseñaba como creía. Entonces ahí insisto en la variabilidad de la prevalencia, en la variabilidad de definición de los factores. Siempre sabemos que las conductas alimentarias tienen mucho que ver, pero si vemos acá, hay trabajos en los que hay una diferencia entre 17 al 47% en esto. Bueno, y lo que sí sabemos es que más del 50%, eso en casi todos los trabajos, de los pacientes que tenían historia de picoteo previo a la cirugía, la van a presentar por cirugía y probablemente aquí ya vamos definiendo factores predisponentes a la reganancia de peso o a la pérdida insuficiente de peso. Y lo que hay en los trabajos son números tan disímiles como una variabilidad entre el 37 y el 76%, ¿ya? Em, Aquí también tenemos que mezclar las técnicas quirúrgicas porque evidentemente es parte de eso. Se supone que este 36%, ese 37% que vemos acá es más en relación al bypass, el 76% es más relación a las mangas. También tenemos que evaluar que el componente psicológico hoy en día sabemos que es muy, muy, muy importante. Em, Así es que tenemos que empezar a darnos cuenta y a definir y a ir aclarando punto a punto. Bueno, y dentro de las cosas que los trabajos sí han logrado un poco como definir o que logran que estas curvas se entrecrucen y no haya mucha variabilidad es esto, que el 60% de los pacientes que tienen reganancia de peso no tienen un seguimiento regular con el equipo, ¿cierto? Y que el 80% no tuvieron soporte psicológico. O sea, lo que sí sabemos es que el seguimiento del equipo multidisciplinario es fundamental para el éxito a largo plazo de la cirugía o del tratamiento, porque tenemos que dejar de hablar un poco de la cirugía como tratamiento, cuando la cirugía es básicamente una de las armas con las que manejamos la obesidad. Entonces, tenemos que empezar a desacostumbrarnos de decir éxito de la cirugía, porque después no podemos quejarnos de decir que es falla de la cirugía. Esto es un tratamiento multidisciplinario y como eso tenemos que enfocarnos también en la conversación con el equipo y hacia el paciente. Siguiendo con la epidemiología, hay cosas que sí están más o menos definidas, ¿cierto? Hay factores que ya sabemos que son predisponentes para cualquiera de las dos, pérdida insuficiente o reganancia. Los pacientes con IMC más elevado tienden a reganar más peso, aunque en general tienen una pérdida adecuada en inicio. Los pacientes con edad avanzada tienden a tener pérdidas más inadecuadas al principio y también tienen que ver con la reganancia. Los pacientes con diabetes, los pacientes con cargas genéticas, esto se va a empezar a hablar mucho ahora que ya hay más estudios genéticos, probablemente esto es una cosa que está partiendo. Y lo otro que está muy claro
y que seguramente la psicóloga nos lo va a hablar en su charla, son los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente los trastornos por atracones. Estos son los factores predisponentes más importantes que no tienen que ver con la cirugía. Bueno, y deberíamos saber si hay factores protectores, porque creo que la gran mayoría de trabajos solo buscan factores predisponentes. Así es que hay una interrogativa en la cual tenemos que ir trabajando, tenemos que ir evaluando y tenemos que ir buscando cómo realizar trabajos, ¿ya? Ahora, la literatura es muy amplia, ¿ya? Cada estudio, cada sociedad de ACMBA, la Sociedad Europea en Latinoamérica, han manejado siempre sus definiciones como han querido cada país, cada grupo incluso, ¿ya? Dividen o proponen factores de riesgo para reganancia y sobre eso han hecho sus trabajos. Los factores, si uno los agrupara, tratara de hacer grupos, tendríamos que definir que hay factores anatómicos, ¿cierto? Que hay factores genéticos, evidentemente, sobre los cuales hay que trabajar más adelante, que hay factores nutricionales, que hay factores del ámbito de la esfera mental y que hay factores también de la actividad física. Bueno. Hay factores que son temporales, hay factores que son permanentes. Entonces, la verdad es que hay un sinnúmero de factores. Aquí en esta diapositiva podemos ver muchos de estos. No vale la pena entrar a hablar sobre cada uno de ellos porque podríamos estar hablando toda la noche, pero se han definido básicamente estos 11 factores de riesgo y se han definido y se han agrupado en esas 5 categorías que ya les mencioné. Bueno. Aquí es un poco más de lo mismo. Esto es un resumen más o menos de todas las cosas eh, que hemos logrado definir, no solo en el ámbito del paciente, sino también en el ámbito nutricional. Aquí vemos como un PAUS distendido, evidentemente, es una falla anatómica o la dilatación de la manga o una anastomosis gastrointestinal que haya quedado muy amplia, fuera de las otras cosas, de los otros potenciales factores que ya definimos o que ya comentamos en las diapositivas anteriores. Aquí en este resumen también, luego de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, es sobre qué hacer dependiendo de lo que tenga hecho el paciente, hablando de lo más frecuente. Hoy en día las bandas gástricas probablemente ya están en la gran mayoría del mundo mandadas a recoger, pero ¿qué hacemos cuáles son las opciones cuando falla una manga gástrica? En general, la mayoría de las veces van a bypass o a switch duodenal, está ganando espacio la gastroplastía endoscópica de revisión. Después de la falla del bypass tenemos probablemente un poco menos de armamento, alargar las asas, convertirlo en un switch, remodelar el pouch. Bueno, todas esas cosas no son el enfoque de esta charla, pero también tenemos que evaluarlas. Entonces, no están solo los factores ambientales, los factores del paciente, los factores anatómicos, sino evidentemente también tenemos que evaluar los factores quirúrgicos, ¿ya? También los factores dietarios y los factores que hay que empezar a evaluar son factores también farmacológicos. Bueno, y luego ya hablando un poquito de definiciones de cuando uno empieza a evaluar el paciente, puede aquí decir, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a dividir esto? ¿En qué lo vamos a dividir? Em, Podemos dividirlo en factores que son del paciente, en factores que son quirúrgicos y yo le agregaría también factores que tienen que ver con el equipo. Los factores del paciente pueden ser predisponentes previos a la cirugía, pueden ser temporales de las cosas que ha ido cambiando al no tener un adecuado acompañamiento, cosas que pueden pasar. El paciente puede estar muy estable y luego tener algún duelo y tener un problema psicológico importante y evidentemente tenemos que también evaluar muy bien qué pasó con esta cirugía. Y estos son los factores, básicamente, en los que deberíamos centrarnos, ¿ya? Bueno, y esto no lo va a hacer el cirujano solo, lo tiene que hacer el equipo entero. Trastornos de alimentación, picoteadores, comedores nocturnos, componentes psiquiátricos o de esfera mental, psicológicos, para no colocarle solamente el nombre psiquiátrico. La ausencia de hábitos saludables, no solo de comportamiento nutricional, sino de actividad física, la ausencia de actividad física, el consumo de alcohol, el tabaquismo,
no solo los trastornos de la alimentación, sino las conductas alimentarias. Bueno, y también hay que ver factores como las adaptaciones anatómicas del estómago, del intestino, hormonales. Todos sabemos que el primer año esta cirugía, del punto de vista quirúrgico, se va a mantener bien, no va a haber mucho problema hormonal, pero luego, sea manga o bypass, este intestino, este estómago, estas hormonas producen una adaptación y sabemos que vuelve a entrar la grelina y vuelve a entrar los péptidos y vuelven a entrar en juego estas cosas que durante el primer año nos ayudaron a que los pacientes bajaran rápidamente de peso y con un control adecuado. Bueno, y lo otro son los seguimientos cortos. Esto tenemos que ver la forma de que los seguimientos no sean a 1 año, a 2 años. Tenemos que tener el soporte de un equipo multidisciplinario que nos permita, como dice uno de mis nutriólogos, hacerle entender al paciente que este equipo va a ser prácticamente sus médicos de cabecera el resto de su vida y su equipo de cabecera el resto de su vida. Es también muy importante el soporte social, la familia, los amigos, en la efectividad de la práctica. Y aquí podemos estar buscando factores toda la noche, porque si uno se sienta en una mesa a discutir, cada quien le va a ir agregando, pero los podemos agrupar en estas cosas. Bueno, y entonces, tenemos muchos factores. Entonces, la pregunta sigue igual. ¿Qué pasa? ¿De quién es la culpa? Vamos a encontrar un culpable, vamos a encontrar un culpable en la cirugía, vamos a encontrar un culpable en el equipo multidisciplinario, o lo que vamos a hacer es tratar de ver todos estos factores y manejarlos como equipo para que al final tenemos mejores resultados. Tenemos que hacer un screen, una identificación del problema adecuado, ¿ya? Insisto, no sé si es tan importante definir si es la cirugía o el grupo multidisciplinario. Yo sé que es la pregunta de la charla, pero evidentemente por eso probablemente es la charla, porque para que digamos y empecemos a entender cuál es la relevancia, qué es lo más relevante de esto. Ahora, si el paciente reganó o perdió insuficientemente peso, ¿lo vamos a llevar a una cirugía revisional inmediatamente? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Qué va a hacer el equipo? ¿Lo vamos a llevar a una cirugía de conversión? Todas esas cosas yo diría que no están aún completamente claras en la literatura. Y ahora que tenemos un IPSOLAG un poco más robusto, yo creo que como sociedad deberíamos empezar a hacer trabajos un poco multidisciplinarios en esto. Y luego eh, hay que empezar a ver también qué es lo que pasa con cada técnica en particular. Esto es un trabajo que habla sobre SLEEP, que dice que aproximadamente el 30% de los pacientes va a requerir una cirugía revisional, bueno, a largo plazo, y que durante los 2 años la pérdida insuficiente o la reganancia de peso es muy baja después de los 2 años. Inicialmente es tasas aproximadamente del 5 al 6%, pero a que los 6 años, con el poco, aquí hay un sesgo, porque la verdad es que los que nos dedicamos a esto sabemos que después de los 2, 3, cada año que va pasando, el paciente se va desapareciendo. Y los pacientes que vuelven son los pacientes que probablemente están reganando. Entonces, es difícil saber si este 75% lo estamos midiendo porque estamos controlando solo los que reganaron, los que perdieron insuficientemente y son los que se quedan con nosotros y no sabemos qué pasa con todos estos pacientes que no han vuelto. ¿Será que están bien? ¿Están perfectos y por eso no volvieron? ¿O será que, como puse en la segunda diapositiva, no están contentos con la elección del cirujano y del equipo y se fueron a buscar otro equipo? Entonces, hay un sesgo también en toda esta información. Bueno, esto es un poco una diapo que muestra diferentes trabajos de diferentes grupos, más o menos llegando a las mismas conclusiones. Bueno. Y también vemos que la variabilidad es muy importante entre grupos y otros, probablemente porque las mediciones han sido muy diferentes también, ¿ya? Pero la realidad es que hay reganancia, ¿cierto? Hay este trabajo que dice que hay reganancia hasta el 76% y prácticamente los mismos números que en SLEEP, ¿cierto? A 6 años plazo. Entonces, ¿estamos haciendo las cosas tan mal que el 76% de los pacientes regana paso? ¿O es que realmente no estamos midiendo adecuadamente cuáles son los pacientes que reganan?
El 20 al 24% de los pacientes regalan más del 15% en los primeros años de la cirugía. Y estos 5 años en adelante, ¿dónde está? ¿Por qué se dispara hasta el 76%? ¿Están mal hechos los trabajos? No sé, ahora tenemos un consenso, el consenso Delphi, deberíamos trabajar sobre aclarar bien estos conceptos. SADIS y BAGUA, que son cirugías relativamente más nuevas, en teoría son mejores, pero creo que puede ser también porque falta tiempo de estudio. Pero lo que tenemos ahora y lo que muestran los trabajos que hay es que tienen mucha menos variabilidad, 19,4% del exceso de peso total, ¿cierto? Empiezan a reganar a los 5 años para bypass de una anastomosis, y es mucho menos para SADIS, y se sabe que más o menos a los 5 años del seguimiento de los pacientes que tienen SADI logran mantener una pérdida de peso más o menos del 30% del peso corporal total, lo cual evidentemente es bueno. Sabemos que el SADI evidentemente es una cirugía es una cirugía muy hipoabsortiva y que probablemente por eso hace em, que tenga estos números a largo plazo, pero no todos los pacientes tienen indicación de SADI, ¿ya? ¿Qué evidencias tenemos del equipo multidisciplinario? Tenemos todos estos trabajos también que muestran, ¿ya? Todo lo que son porcentajes y el trabajo que es fundamental en los 2 primeros años del equipo multidisciplinario. Eso lo voy a dejar un poco para la psicóloga y para la nutricionista para que nos hablen de ellos, pero sí sabemos que si la adherencia del paciente al equipo es buena, la efectividad de la cirugía es buena, ¿ya? Así es que hoy en día de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que el equipo multidisciplinario es fundamental, ¿ya? Que no es operar por operar, que tenemos que brindarle al paciente lo que necesita para su enfermedad crónica, que es la obesidad, ¿ya? ¿Y cuáles son estas cosas? Los patrones dietarios, el nivel de actividad física, los factores psicológicos y los factores motivacionales y sociales. Bueno, aquí hay una frase que me gustó mucho, que nos gustó cuando hicimos el trabajo. La prevención y estrategias de manejo influyen en la reganancia de peso y la respuesta clínica subóptima, a la excepción que la prevención no influye en el componente quirúrgico. O sea, tenemos que decidir una buena técnica, ¿cierto? Pero además tenemos que acompañar muy bien al paciente. Si tenemos un paciente que se sigue adecuadamente por más de 3 años, las pérdidas de peso son adecuadas a los 3 años y la reganancia de peso es menor. Aquí mostramos que aquí estos trabajos muestran que es hasta el 74%, ¿cierto? Versus el 56% de las personas que no tienen un adecuado seguimiento. O sea, hay prácticamente un 20% de los pacientes que ante un buen y adecuado seguimiento tienen un éxito en la cirugía, ¿ya? Y la terapia conductual, evidentemente, como dijimos, hay unos trabajos anteriores que habíamos mostrado que era el 80%, aquí dice que hasta el 90% comparado con pacientes que no tienen terapia conductual. Y lo otro es la motivación y el enrolamiento de la familia o el enrolamiento social, no solo la familia, sino las personas que rodean al paciente. Ahora, traje aquí a acotación varios trabajos. Aquí vamos a mostrar más adelante el encabezado de los trabajos, pero hay un trabajo que dice y que concluye: las intervenciones no han demostrado, las intervenciones, me estoy refiriendo al equipo multidisciplinario, no han demostrado una eficacia en la reversa de la pérdida de peso después de la cirugía bariátrica. Luego hay otro trabajo que dice: las medidas iniciadas en el tiempo de la cirugía o hasta 2 años posoperatorios no han demostrado efecto en el promedio de la pérdida de peso. Uno más que dice que el efecto es marginal o no hay efecto en la pérdida de peso. O sea, si aquí hay un cirujano que quiera buscarle o un equipo multidisciplinario que quiera buscarle, como diríamos, las cuatro patas al gato, la va a encontrar y va a decir: mira, el equipo multidisciplinario no es importante. Estos trabajos nos dicen que no es importante. Pero hay que ir a ver bien qué pasa con estos trabajos. Y cuando uno ve estos trabajos, lo primero, que tiene un seguimiento a muy corto tiempo, 10 semanas, 12 semanas, el más largo es a 6 meses. Y evidentemente que sacar conclusiones con 6 meses no tiene ninguna justificación. Los periodos de intervención fueron muy cortos también. Compararon periodos de intervención de 4 a 10 semanas. O sea, evidentemente que si uno interviene un paciente 10 semanas y lo deja
de intervenir a las 10 semanas, va a ser muy poco tiempo para que él logre cambiar sus hábitos, ¿cierto? Redefinir y romper las barreras de estas cosas es súper importante. La evidencia es limitada, ¿cierto? Porque son estudios escasos, evidentemente, porque no hay estudios de seguimiento a largo plazo, pero sí tenemos que preocuparnos de que lo que busquemos esté por lo menos bien hecho metodológicamente para no estar diciendo por ahí que la verdad es que el equipo multidisciplinario no funciona. Estos son trabajos que muestran cómo solo el equipo multidisciplinario haciendo no sé si va a entenderme, no sé si logra ver bien la tabla, pero lo que quiero dejarles acá es que hay un pacientes que tienen pérdida de peso, unos que entraron a manejo con el equipo multidisciplinario y otros que no, y se ve cómo se puede lograr que vuelvan a reganar, o sea, a perder peso una gran mayoría de los pacientes. O sea, las curvas son estadísticamente significativas. Eso es un poco lo que quería mostrarles como para llevar a casa cosas importantes, la reganancia es una realidad. Vimos ahí tasas hasta de 76% en manga y en bypass. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ella? Tenemos que buscar herramientas para enfrentarlas. No es un problema del cirujano y tenemos que dejar el concepto de que esto es el éxito de la cirugía, el fracaso de la cirugía, ¿cierto? Si el éxito, si el paciente anda bien, entonces el cirujano es el rey, pero si el paciente anda mal, entonces ya le empezamos a echar los problemas al equipo multidisciplinario. Tenemos que saber que la obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial. Por lo tanto, la cirugía no es el tratamiento, la cirugía es un pilar evidentemente fundamental donde le generamos cambios anatómicos al paciente, pero el tratamiento tenemos que decirle al paciente que es un tratamiento multidisciplinario y que los problemas también son de todo el equipo, del cirujano y del equipo, entonces, y del paciente, evidentemente. Entonces, la clave es tener un programa estructurado, ¿cierto? Que el equipo sea un equipo cohesionado, que podamos hablar todos. No es que el paciente vaya y busque un pase de cualquier psicólogo, cualquier nutricionista. Tiene que ser un equipo realmente cohesionado para poder tener una comunicación directa. ¿Ya? Aquí la idea no es buscarle a echarle la culpa a alguien. No es juzgar qué pasó, si fue el paciente, si fue el equipo, si fue la técnica quirúrgica. Hay que buscar la falla del sistema completa, identificar lo que pasa, proponer, no esperar, sino actuar. ¿Ya? A mayor adherencia vamos a tener mejores resultados. Educar al paciente preoperatoriamente es fundamental, ¿cierto? Y el cuidado de los pacientes no se debe dejar solo a responsabilidad del paciente. ¿Ya? Tiene que ser de todos nosotros. Eso es. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Voy a dejar de compartir pantalla para seguir con las charlas que siguen y luego dejamos un tiempo para responder preguntas. Agradecemos al doctor por su excelente intervención. Muy bien, recordemos que tenemos un casillero de preguntas para poder realizar al final de las intervenciones y damos paso a la siguiente ponencia a cargo de la licenciada en nutrición Virginia Asti. Ella es nutricionista del staff médico de soporte nutricional del Hospital Universitario Austral desde el año 2010. Ha formado parte del equipo de cirugía bariátrica y metabólica de la misma institución desde el año 2017. También lleva atención a consultorios externos e internación en actividades docentes y hacia la comunidad. Y además también forma parte del soporte nutricional y obesidad en enfermedades metabólicas en Argentina. Muchas gracias, doctora Virginia, por acompañarnos el día de hoy. Continuamos con su ponencia. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, un poquito siguiendo la línea que comentó el doctor Rafael Luengas, el abordaje siempre nutricional es pensar un poquitito que la obesidad es una patología crónica, bien empezar a pensar la obesidad como patología crónica y que estas recidivas en el aumento de peso son súper esperables y aceptadas, como en otras patologías crónicas, ¿no? Es muy importante entender que esto es multifactorial, por lo menos desde el punto de vista no es solamente fisiológico, sino de comportamiento, del entorno, causas genéticas,
Y todo esto va a articular de una forma bastante compleja en todo lo que es el abordaje también, ¿no? de lo que es el problema de la obesidad. Teniendo en cuenta este estudio, que me pareció bastante interesante, es un estudio bastante nuevo, que habla justamente de cómo se navega la obesidad, ¿no? Que es una revisión bastante exhaustiva de todo lo que es la epidemiología, la fisiopatología, todo lo que es las complicaciones y estrategias de gestión, y empezar a pensar justamente al paciente con exceso de peso con estos, mecanismos patológicos que van surgiendo justamente en el paciente, las enfermedades relacionadas también con la obesidad, y fijarse también el abordaje, ¿no? Que nosotros podemos trabajar con los niveles, digamos, de intervenciones, el estilo de vida, la parte muy chiquitita nutricional de todo este universo, ¿no? Pensar en la actividad física, en la parte psicológica como intervención también para el paciente obeso, intervenciones respecto del sueño, el descanso, para evitar justamente efectos inflamatorios, bien, que tiene el poco descanso, y todo lo que es el abordaje también y el soporte, ¿no? Técnico para poder abordar al paciente de una forma un poco más integral, utilizar las redes, un bien uso y un buen manejo justamente de todo lo que es la tecnología, puede llegar a ser un soporte lindo también para trabajar, digamos, en forma global con estos pacientes. Pensar también la terapia farmacológica y, por supuesto, lo que nos compete a todos, que es justamente la cirugía metabólica y bariátrica para poder hacer el abordaje justamente de la obesidad. Nosotros, desde el punto de vista nutricional, y por lo menos en el equipo de trabajo, nos regimos bastante por el consenso justamente argentino de nutrición, y para poder abordar un poquito lo que son las reganancias de pesos, tratamos también de estipular un porcentual, que esto, bueno, como bien lo dijo el doctor Luengas, está siempre en constante revisión, ¿no? Nosotros inicialmente, para hacer un abordaje de reganancia, estamos pensando en el aumento del 15% del peso mínimo, mantenido durante al menos 6 meses, bien, y entender también que se va a esperar un aproximado de ganancia de peso, entre un 10 y un 20% de los pacientes operados van a reganar un peso significativo de este peso perdido a lo largo del tiempo. Eso también lo vamos a esperar como parte de la dinámica del consultorio y de la atención. Y que podemos esperar también una reganancia del 20-25% de este peso en 10 años, donde se inicia aproximadamente a partir de los 24 meses. En la experiencia nutricional y en el consultorio, nosotros ya vamos viendo que pacientes por ahí al año y medio, pacientes no muy adheridos al tratamiento, ya empiezan a tener estas leves reganancias. A ver, si bien no llegan a estos números del 15 al 20%, vamos viendo que hay pequeños aumentos de peso dentro de lo esperado, y otros pacientes que ya vamos viendo que no tienen una buena respuesta. Bien. Entonces, cuando nosotros también hablamos de reganancia, y para verlo de una forma un poquito más global, entender que es, por un lado, el descenso de peso insuficiente, ¿no? No bajar más del 50% de lo que es el exceso de peso, podría llegar a ser uno de los factores que también tenemos en cuenta. Pensar en la recidiva justamente de la obesidad, que es recuperar más del 20% del menor exceso de peso perdido. Pensar también en las comorbilidades, ¿no? Una inadecuada resolución de las comorbilidades. Uno, cuando piensa en enfermedades y cuando trabajamos con cirugía más metabólica, pensamos siempre todo lo que es la diabetes, hipertensión, hígado graso, pensar en las apneas de sueño. Entonces, esto de la reganancia de peso está bastante vinculado también a que el éxito o no éxito pueda tener en cuenta bastante esto de la inadecuada resolución de morbilidades, y por supuesto la mala calidad de vida bien del paciente, que desde el punto de vista nutricional son pacientes que están en constante sensación de que nunca pueden lograr los objetivos, ¿no? Están en eterna dieta, y a veces es un poquito abrazar esa estructura en lo que es la ganancia de peso, por lo menos desde el punto de vista nutricional. Pensemos también que se estima que un 20% de los pacientes van a presentar ya de por sí una mala respuesta a lo que es la cirugía inicial, y por ahí de golpe un estudio que lo que encontré que podría llegar a estar un poquitito más amplio es, bueno, pensar este casi 30% de pacientes que aún con la cirugía bariátrica y metabólica no logran el objetivo de pérdida de peso. Entonces, pensar también que estos pacientes pueden ser inicialmente respondedores o no respondedores también a la técnica quirúrgica, y lo que son digamos, las intervenciones nutricionales que nosotros podemos trabajar también en consultorio. A ver, yo en el universo que nos manejamos, por lo menos en la atención acá en consultorio, este es un poquito nuestro universo, ¿bien? Nosotros tenemos casi un 84% de pacientes que se hacen el bypass gástrico,
solamente un 8% de pacientes que están sometidos al VAWA, un 5% de todo lo que es bypass gástrico distal, mangas gástricas muy poquititas y un porcentual también chiquitito de lo que es revisiones y conversiones de estas mangas, ¿bien? ¿Por qué cuento un poco esto? Porque nosotros acá en Argentina, yo no sé si pasa en el resto de Latinoamérica, nosotros tenemos un programa médico obligatorio, ¿bien? Que por ley, nosotros hay como una legislatura que nos favorece justamente la prevención y control de los trastornos alimenticios, ¿bien? Entonces a nosotros nos llegan justamente pacientes derivados por la obra social con obesidad, en este caso, bueno, bulimia y anorexia también por ley, pero bueno, puntualmente nosotros recibimos los pacientes con este tipo de trastornos. Hay una obligatoriedad también de lo que son las obras sociales, bien, para la cobertura de tratamiento médico, tratamiento nutricional, los aspectos psicológicos justamente del paciente, clínico, quirúrgico, farmacológico y prácticas multidisciplinarias, ¿no?, que son necesarias. Entonces pensar que justamente ahora en el año 2022 hubo una nueva resolución, un artículo que nos habilita la cobertura de pacientes en todas estas esferas con un índice de masa corporal ya mayor a 30, un 70% en algunas coberturas farmacológicas para hacer un abordaje integral previo de estos pacientes, con casi un 70%. A ver, lo que cubre es el Orlistat, sabemos que no hay mucha evidencia en cuanto a lo que es el descenso de peso, pero bueno, es una de las medicaciones que las obras sociales van cubriendo. Y también la oportunidad de poder elegir de forma un poquito más efectiva si el paciente realizar una manga gástrica, un bypass o un VAWA. ¿Bien? ¿Por qué yo cuento un poco esto también? Porque de chicos que hemos recibido por ahí de golpe de Latinoamérica, en algunas especializaciones, el hecho también de la elección de la técnica quirúrgica a veces está muy delimitada con el acceso, ¿no?, a poder hacerse esas técnicas quirúrgicas. Acá tenemos un poquito más de flexibilidad, entonces también desde la parte nutricional tenemos un asesoramiento previo. Nosotros trabajamos casi un año, bien, mes a mes con los pacientes antes de entrar al quirófano. Y esto está muy bueno porque desde el punto de vista nutricional hacemos abordajes un poquito más específicos de lo que sería educación alimentaria, trabajamos muchísimo con el paciente desde la forma actitudinal, hacemos como un abordaje un poquito más integral, conocemos a la familia, y eso también desde el punto de vista para las reganancias termina siendo un factor que es bastante, a ver, como positivo, ¿no?, para lo que es el abordaje de la técnica quirúrgica. Y tenemos también la cobertura postquirúrgica durante un año o más proyección a lo largo del tiempo. Siempre generalmente pedimos, entonces, para que el paciente esté capacitado para llegar a la técnica quirúrgica, un control mensual con nutrición, por lo menos durante 6 meses a 12 meses antes de la cirugía, como para tener el ok para la entrada al quirófano. Bien, más allá de los pacientes que entran en forma particular, nuestro universo es bastante complejo y tenemos mucha alternativa con cobertura de obra social. Bien, entonces los factores que van a influir en la selección del tipo de cirugía, por supuesto, el objetivo de tratamiento. Si es una pérdida de peso, control de comorbilidades, bien. Hay que valorar también de forma individualizada el riesgo cardiovascular, si hay una patología digestiva existente o esofagogástrica también asociada, y otra vez, dentro de lo que es el punto de vista nutricional, las características del paciente, ¿no? Las comorbilidades, el patrón ingestivo, que es una de las cosas que trabajamos muchísimo en consultorio, y las preferencias también respecto de las técnicas. Por supuesto también todo lo que es la experiencia de trabajo del equipo quirúrgico. Bien, esto también es muy importante para el punto de vista nutricional también, que es el paciente que llega, ¿no? O sea, también tenemos que tener muchísimo respeto a las contraindicaciones absolutas de lo que es la técnica quirúrgica. A veces no tiene mucho que ver con el equipo o el equipo interdisciplinario o la técnica, sino elegir de forma correcta al paciente y que no todo paciente llegue bien a la cirugía. Bien, hay que prepararlos para poder llegar de forma efectiva. Pensar en las alteraciones psiquiátricas mayores, que esto probablemente nos cuente un poquito más la doctora Olga, presencia de ideación suicida o de muerte, abuso de alcohol o sustancias psicoactivas sin tratamiento, enfermedades que pongan en riesgo la vida en el corto plazo, y esto que es mucho más importante, pacientes que no comprenden las directivas médicas ni nada de los lineamientos nutricionales o psicológicos a los cuales por ahí vamos a estar abordando. Un paciente que no entiende que tiene que masticar determinadas veces los alimentos, un paciente que no entiende cómo es el orden para incorporar, no sé, las proteínas en la dieta líquida prequirúrgica, que realmente no puede conectar con la importancia de todo lo que es el tratamiento nutricional y su objetivo mayor es
Bueno, quiero bajar de peso a cualquier costo, me enfilmo con papel y salgo a correr a las 5 de la tarde bajo el rayo del sol para hacer el descenso de peso prequirúrgico. Estos pacientes, por lo menos desde el punto de vista nutricional, son pacientes que no deberían llegar a una cirugía, sin haber tratado todos estos temas o haber entendido de forma efectiva todos estos temas. Y por supuesto las embarazadas. Cuando hablamos un poquito de causas, bien, de lo que es la recuperación del peso después de la cirugía bariátrica, generalmente lo estamos vinculando bastante a la pérdida de control, ¿no? Si vamos a pensar en los cambios de apetito, estos cambios de apetito también tienen mucho que ver con los cambios anatómicos y adaptativos, fisiológicos, a los cuales por ahí de golpe a lo largo del tiempo, después del año posquirúrgico, empiezan a ocurrir nuevamente, el agrandamiento del buche gástrico y todo lo que son las alternativas de aumento, de disminución de saciedad temprana o la capacidad mejorada de la absorción intestinal. También todo lo que sería la ingesta de alimentos inadecuados, todo lo que es el picoteo, selección alimentaria ineficiente o inefectiva a lo que va del tratamiento nutricional, la inactividad física, el hecho de que el paciente no conecte con la necesidad de empezar a generar masa muscular después de la técnica quirúrgica, como predictor justamente de mejorar la tasa metabólica basal y que de esta forma tengamos mejor respuesta metabólica a lo largo del tiempo. Eso para nosotros es como muy, muy importante. Todo lo que son las conductas alimentarias, bien patrones de conductas alimentarias que el paciente trae previamente, bien, nosotros desde el punto de vista nutricional abordamos muchísimo esto antes para poder dar herramientas también de conocimiento a lo largo de lo que sería todo el tratamiento, tanto en la previa, en el mientras tanto y en el postquirúrgico más tardío. Picoteos, atracones, comedores nocturnos, ingestas por ahí de golpe calóricas más ilimitadas. Por supuesto, todos los, los disruptores en cuanto a lo que es salud mental. Tenemos que tener en cuenta también que muchos, o por lo menos en la práctica, muchos de los pacientes que reganan peso también, está muy vinculado a esto de la salud mental, ¿no? No reconocerse en el descenso de peso. Muchas veces muchos pacientes no reconocen ese cuerpo o sienten que bajan de más en todo ese proceso postquirúrgico inicial, y ahí es donde empiezan a tener muchas alteraciones en cuanto a la selección alimentaria, el miedo de quedar de esa forma. Entonces todos estos abordajes también hacen que el paciente termine perdiendo el control justamente de su plan. Y todo lo que son, por supuesto, las angustias emocionales y cosas que le pasan al paciente a lo largo de toda su técnica quirúrgica, por esta bien elegido el paciente, impecable en el momento que entró, y algún factor puntual hizo que se desencadenen historias anteriores o nada, cosas angustiantes, emocionales, que no puede resolver. Entonces, bueno, eso también hace que gran parte de esto caiga en la recuperación de peso después de la cirugía bariátrica. Bien, ¿qué es importante también? Pensar en la conformación del equipo interdisciplinario. Los consensos de cirugía bariátrica y metabólica de acá de Argentina insisten mucho en que el equipo multidisciplinario esté formado por no solamente el área quirúrgica, toda la parte de anestesia, también el área clínico-nutricional. Cuando nosotros abordamos un paciente en reganancia de peso o un paciente que discontinúa su tratamiento y va a ver a la clínica después del año quirúrgico, es importantísimo por lo menos que la médica clínica vuelva a derivar a la parte nutricional. Y si nosotros desde nutrición vemos algún laboratorio o alguna cosa que nos llame la atención y que requiera seguimiento, poder hacer las derivaciones pertinentes en el momento pertinente. Por eso la importancia de trabajar justamente en conjunto y que el equipo multidisciplinario sea lo más amplio y lo más fluido. Nosotros acá en el servicio trabajamos son 3, 4 cirujanos, 3 cirujanos y un fellow, somos 3 nutricionistas, son 3 médicas clínicas, endocrinóloga, hematóloga, hepatólogo. Entonces, de hecho, también potenciamos muchísimo que el paciente pueda ir y volver encontrando su mejor tratamiento. A ver, se lleva mejor con el cirujano 1, con la nutricionista 2 y la clínica. Yo creo que en algún punto encontrar también esa flexibilidad con la atención hace que el paciente se sienta mucho más contenido, teniendo más energía o sintiéndose más motivado con determinado cirujano, con determinada nutricionista. Así que nada, para mí la conformación del equipo interdisciplinario también es extremadamente importante. El área de salud mental, por supuesto, todo lo que es la parte de psicología y psiquiatría, los 2 abordajes, pensar en tratamientos de grupo, y el área de actividad física, por lo menos con algún asesoramiento, kinesiología, algún profe de educación física que esté formado justamente en obesidad para poder hacer no solamente la previa de todo lo que es el paciente, sino el postquirúrgico y la reganancia de peso. Bien, volviendo al área nutricional, esto es lo fácil para trabajar nosotras en consultorio.
Pensar siempre que todo lo que es el plan de alimentación tiene que ser individual, porque de la única forma que yo favorezco la adherencia es que el paciente realmente sea único en su tratamiento, ¿está bien? No estandarizar, no hacer planes de alimentación para todo el paciente de la misma forma, ¿bien? Siempre vamos a tener algunos lineamientos puntuales, esto es bien nutricional, el control de hidratos de carbono simple, con mejor perfil glucémico, limitando justamente el exceso de grasas saturadas, de azúcares refinados, pensar en el aporte proteico también de estos pacientes adecuado para todo lo que es la síntesis y poder seguir manteniendo un estatus con la masa muscular, la selección de grasas, un plan de alimentación rico en fibras para volver a dar un poquito más de saciedad y volver a ordenarlos, ¿está bien? Tratar de pensar en la alternativa de las 4, 5, 6 comidas a lo largo del día teniendo en cuenta la individualidad de ellos, ¿bien? Trabajamos mucho con el registro alimentario, el contacto periódico, esto es muy, muy importante. Si el paciente hizo bien su descenso de peso, logró el año post cirugía con controles mensuales, con muy, muy buen descenso, yo igualmente lo sigo citando cada 3 meses, cada 6 meses. En líneas generales no hay controles, no hay altas nutricionales, está bien, es un paciente que está en constante seguimiento por el equipo, o por lo menos desde el punto de vista nutricional, abrir el espacio también a que el paciente consiga los turnos, que tenga posibilidad tanto de atención presencial como atención virtual. La pandemia nos abrió bastante el hecho del seguimiento, ¿bien? El abrir una videollamada, el poder conocer al paciente por intermedio de las redes también es una herramienta que por lo menos desde el punto de vista nutricional fue extremadamente útil. Yo tengo, no sé, hoy a la mañana tuve una agenda de 40 pacientes, contacté a 40 pacientes, 20 y pico vinieron presenciales y al resto de los pacientes hice seguimiento virtual. En otro momento eso no se podía esperar, podríamos esperar que el 50% de los pacientes no tener contacto. Entonces, utilizar todas esas herramientas también terminan siendo una buena estrategia, por lo menos para lo que es el abordaje de la reganancia. Bien, involucrar también al entorno, no solamente pensar en la familia directa, sino en los amigos, ir buscando estrategias también para empezar a cambiar un poco el foco de la juntada con la comida y poder virarlo hacia otras actividades también. El hecho de programar, no sé, vacaciones familiares, no solamente en un all inclusive, sino también ampliarlo no sé, hacer alguna actividad, un trekking, favoreciendo que ellos sigan conectándose con esto que ganaron a lo largo del tiempo, ¿no? Y tratar de estirar un poquitito más el tema de las reganancias. Bien, ¿qué usamos bastante en consultorio? Y esto como para dar un poquito el cierre también, todo lo que son las escalas de fenotipos de comportamiento alimentario. Nosotros hacemos bastante hincapié tanto en la previa como en el post, con esta herramienta que está validada, bien, para identificar el comportamiento alimentario y pensar las alternativas, bien, si estamos frente a un paciente con lo que se clasifica como cerebro hambriento, esos pacientes que están en la búsqueda constante de alimentos, está bien, de energía, de nutrientes, son los picoteadores de azúcar, que están constantemente necesitando ese estímulo directo para la cabeza, bien, y tratar de poder vincular el seguimiento o la reganancia en estos pacientes controlando, evitar ayunos prolongados, por ahí de golpe el control del sueño, relajación, prioridad justamente con las proteínas y con todo lo que serían las grasas saludables. Después pensar también en los otros pacientes que tienen más intestino hambriento, donde el intestino ya termina de no dar señales de saciedad y hay muchísima dificultad para la sensación justamente de saciedad. Estos intestinos son los intestinos que tienen muchísima inflamación, son intestinos donde hay una flora muy, muy desbalanceada, hay una inflamación crónica, hay una mala absorción de nutrientes y lo mismo, pensar por ahí de golpe en cómo podemos ayudar a estos pacientes que después de la técnica quirúrgica vienen con problemas de SIBO. Bueno, en líneas generales están bastante en este grupo, entonces empezar a trabajar con los pre y los probióticos, hacer como un abordaje un poquito más integral, depende las estructuras. El paciente que come con hambre más emocional, donde la risa, la alegría, la tristeza, los eventos, todo se vincula justamente con el tema de llevar un apetito y un impulso a estas comidas de forma positiva o de forma negativa. Estos son los más difíciles, bien de controlar en consultorio. En líneas generales es un paciente que no solamente necesita el apoyo nutricional, sino que trabajamos un montón en la parte de psicoterapia, todo lo que es conductual, bien el apoyo social, trabajar justamente en grupos de
de pacientes para poder hacer justamente un poquito más este abordaje. Porque no tienen hambre física en líneas generales, por eso el seguimiento desde nutrición termina siendo como bastante limitado. Yo puedo dar todos los lineamientos y el paciente no poder lograr la adherencia como corresponde. Y por último, los quemadores lentos, que son pacientes que ya sea por su edad, por uso de medicamentos, por una genética, por una mala absorción de nutrientes, desbalances hormonales, terminan no quemando justamente la cantidad de calorías esperadas. Entonces estos pacientes también, más allá del abordaje nutricional, sensaciones para dar saciedad, control calórico, que en líneas generales no serían como muy efectivos, a estos pacientes hacer la derivación rápida a todo lo que es actividad física. Estos pacientes necesitan todo lo que es ejercicios de fuerza, ¿bien? Rutinas, tratamientos como para poder fortalecer todo lo que es la masa muscular y de esta forma darles un poquito más de seguimiento desde la parte de gasto energético. Bien, entonces esto en líneas generales lo trabajamos en, digamos, en reganancias de peso, hacemos todo lo que son unas conductas, unos seguimientos de forma individual para poder trabajar con esta herramienta que es bastante interesante, un poco la conducta y hacer derivaciones adecuadas. Un poquito yendo de nuevo a la línea de reflexión, nada, hicimos la elección correcta de la técnica quirúrgica, bueno, probablemente la hayamos hecho o no, tenemos el equipo multidisciplinario adecuado, esto para pensar todos los equipos de trabajo, si realmente cumplimos con todos estos objetivos, ¿no? Y por otro lado también, si existe el paciente ideal. En líneas generales uno plantea decir, bueno, esto de la reganancia de peso. Desde el punto de vista nutricional, el paciente son pacientes grises. No tengo ni pacientes perfectos y maravillosos, ni pacientes donde todos lo hacen mal, ¿está bien? Entonces, a mi criterio, el paciente ideal no existe. Entonces, pensar como equipos, justamente, si estamos eligiendo bien, si tenemos el acceso para esta buena elección, si el equipo con el que estamos trabajando es efectivo, está formado, hay buena transferencia, ¿bien? De información, que es ser lo más claro posible y poder trabajar los pacientes más complejos de forma interdisciplinaria, me parece que es súper importante. Y cerrando ya un poquitito las consultas, vuelvo otra vez a la obesidad como patología extremadamente multifactorial y pensar que no solamente va a quedar en el ámbito individual, bien, en una elección de técnica quirúrgica, en intervenciones de estilo de vida o farmacológicas, sino que también tenemos que pensar esta obesidad nada, con un abordaje más a lo macro, ¿no? En educación, en regulaciones, en trabajos por ahí de golpe un poquitito más asociados, en la cooperación también en cuanto a todo lo que son comidas, pensar en la comunidad también, ¿no? Como ayuda para este paciente, y pensar también en toda la alternativa de todo lo que es interpersonal, ¿no? El asesoramiento, el counseling, como cierre un poquitito de la obesidad y lo multifactorial que es. Bueno, nada, por este lado, muchas gracias. Y bueno, espero haber sumado por lo menos algo desde el punto de vista nutricional y la mirada un poquito más integral también de los pacientes y las formas que pretendemos tener con la atención. Muchísimas gracias, doctora Virginia, por excelente intervención. Recordándoles una vez más a todos nuestros participantes que tenemos un cajón de preguntas y respuestas en las cuales vamos a estar realizando al final de todas las intervenciones de ahora. Damos paso a nuestra siguiente charla y invitamos a la doctora Samantha Macías para que nos pueda presentar a la doctora González. Muy buenas noches con todos. Felicitamos a todos los exponentes de esta noche y tengo el agrado y el gusto de poder presentar a la siguiente expositora. Ella es Olga González Domínguez, psicóloga especializada en psicología clínica y psicoterapia, trastornos alimentarios, cirugía bariátrica y adicciones conductuales. Fue presidenta del capítulo hispano-latinoamericano y en 2020 fue nombrada Fellow de la Academia de Trastornos de la Conducta Alimentaria. En 2019 publica su primer libro, Cirugía Bariátrica, una guía integral para pacientes de la cirugía de la obesidad y sus familiares, el cual fue pionero en la divulgación científica del abordaje psicológico de la obesidad desde la psicología bariátrica. Así también, en el 2021, publica su segundo libro, Detox Digital. Actualmente, la doctora González, además de su consulta privada, publicaciones,
Tallerista es miembro del Consejo para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Estado de Jalisco. México, donde trabaja en el desarrollo de varios proyectos de impacto psicosocial desde una perspectiva de género. Así que damos la cordial bienvenida y quedamos atentos de su taller. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias a todos los organizadores y es un honor compartir con ustedes y con el doctor Rafael y con Virginia estas excelentes ponentes. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de las herramientas que nosotros podemos aplicar, seamos psicólogos o cualquier profesional de la salud, que nosotros podemos aplicar en consulta para poder acotar este gap entre la falla del equipo multidisciplinario o la falla de la técnica en cirugía bariátrica, ¿no? Metabólica. Lamento ser un poco portadora de malas noticias, pero vamos a platicar un poquito acerca de este gran proyecto en el que estamos del trabajo con el paciente y con la obesidad y esta dificultad a las que nos estamos enfrentando. Un segundo. No sé por qué no. Avánzame. Ahí está. Muy bien. Bueno, antes que nada, vamos a ver cómo podemos entender la complejidad de la obesidad y la conducta alimentaria. Debemos entender también cómo comprender al paciente y su entorno, muy importante para poder identificar cuál es la mejor técnica o cuál es el mejor equipo para este paciente, conocer las opciones de tratamiento basado en evidencia y desarrollar habilidades terapéuticas específicas para TCA y obesidad. Además, como si esto fuera poco, es también integrar equipos emocionalmente inteligentes, así que aquí tenemos todo un reto. Antes que nada, quiero platicarles un poco acerca de cuál ha sido mi experiencia con el paciente bariátrico, que estoy segura que muchos de ustedes comparten conmigo este camino que hemos vivido los que ya llevamos algunos años. En el 2002 tuve los primeros contactos con la cirugía bariátrica. Pues acuérdense, si hay gente muy jovencita aquí, no había internet, había muy poco internet, no había Google, no había ChatGPT, realmente la información era muy limitada. Yo venía ya como especialista en trastornos de la conducta alimentaria y era un tema de engrapar el estómago, mucha ignorancia había en el gremio psicológico respecto al abordaje de la cirugía bariátrica y ni se diga la cirugía metabólica, ¿no? Entonces, realmente en un principio mi percepción de la cirugía bariátrica era estar en contra, porque precisamente pensaba que si no se atacan las causas, que antes se creía que las causas de la obesidad era una mala alimentación y una ineficacia o una baja actividad física, ¿no? Una mala alimentación y baja actividad física y que era cuestión de aumentar estos dos factores para que el paciente pudiera tener este resultado. Ahora sabemos que esa percepción de la obesidad es muy equivocada, pero en aquel momento era lo que había, era lo que se sabía de la obesidad. Y en el 2004 comencé a tener contacto frecuente con pacientes de cirugía metabólica por una colaboración que comencé a hacer con algunos equipos y comenzó a cambiar mi percepción acerca de este procedimiento, ¿no? Mi trabajo del 2004 al 2019 me llevó a la publicación de un libro que es una ayuda integral psicológica y educativa para pacientes y sus familiares. En esta publicación había que principalmente desmitificar a la cirugía bariátrica porque la gente le tenía un miedo, un terror, se te van a caer los dientes, te van a mutilar el estómago. Era un tema que había, no voy a usar la palabra convencer, pero había que quitar todos estos mitos alrededor de la cirugía y poderle dar el lugar como una elección de un tratamiento científicamente comprobado que era el nivel de intervención que el paciente necesitaba, ¿no? Ese era como principalmente el objetivo. Luego, en la pandemia, vemos a raíz del 2020 que la cirugía
y también los GLP-1 comenzaron a popularizarse, que ahorita vamos a hablar de los GLP-1 también. Comenzó a popularizarse, comenzó la gente a perderle el temor, y yo diría hasta cierto punto que eso es muy bueno, ¿no? El respeto, tanto equipos multidisciplinarios como pacientes, comenzó a ser una línea de primera elección. Y ahora en mi camino de realmente de trabajar con pacientes, veo en el 2024 que estoy trabajando con pacientes ya no nada más que van a realizarse la cirugía en su mayoría, sino veo un uso indiscriminado de esta herramienta, donde hay una falta de preparación de muchos cirujanos en el tema conductual, psicológico, nutricional y del abordaje de la obesidad como un problema social incluso, y también mucha falta de preparación de sus equipos y de sus pacientes. ¿Cuál es el problema que estoy viendo al día de hoy comparado con 2002, o sea, 22 años después? Estoy viendo que es una cirugía sobreutilizada con una mala selección del paciente, con muchas mala selección de la técnica. Por lo tanto, estoy recibiendo muchísimos pacientes con reganancia de peso y es el día a día en nuestros consultorios, y sé que no soy la única al hablar con mis colegas de diferentes especialidades. Sé que nos estamos enfrentando en conjunto a este problema. ¿Cuál es la raíz, las cosas apoyando a mis colegas aquí en lo que estamos platicando? Una de las principales causas que yo veo es que no se está entendiendo la complejidad de la obesidad y de la conducta alimentaria. Quiero que ustedes perciban la obesidad tan compleja, dicho por la OCDE, como luchar contra la pobreza. Porque en la obesidad, además de luchar contra las complejidades biológicas, sociales y psicológicas de la obesidad, una de las causas de la obesidad es la pobreza económica. Entonces, si nosotros queremos resolver el problema de la pobreza dando vales de despensa o dando dinero a la gente, es lo mismo que quisiéramos solucionar la obesidad con una cirugía metabólica o bariátrica. Existen, ya platicaba ahorita nuestra colega nutrióloga, que existen varios gatillos del hambre, ahora se sabe. Tenemos un cerebro hambriento, podemos tener un estómago hambriento, sobre todo si trajo tratamientos previos como un balón intragástrico, etcétera. Tenemos estómagos más grandes, tenemos un intestino hambriento también, que estos pueden ser gatillos del hambre separados, o podemos tener gatillos del hambre que están interlazados los tres en los pacientes que se ha visto que tienen una peor evolución en la cirugía bariátrica, por decirlo así, o no tienen un rendimiento, un alto rendimiento con esto, ¿no? Entonces, si nosotros operamos el estómago, operamos el intestino, todavía, aunque podemos hacer una influencia con los GLP-1 que los produzca el propio organismo, todavía no tenemos una cirugía que opere el cerebro o que opere las emociones para que en un solo acto quirúrgico pudiéramos resolver estos tres gatillos. Y bueno, nos seguimos enfrentando a esta complejidad. Para poder entender y hacer un abordaje integral de la obesidad, me gusta muchísimo, y lo tengo también ahí explicado a detalle en todo un capítulo en mi libro, este abordaje integral y ecológico de la obesidad. Me gusta muchísimo explicar la obesidad desde el punto de vista económico, porque entonces podemos entender las dificultades que tiene el paciente para resolver este problema. Y aunque es una propuesta y es un análisis del 2010, sigue estando muy vigente. Vamos a poder ver que en la base de la pirámide tenemos de las causas, y en el abordaje de la obesidad tenemos los factores socioeconómicos, como la pobreza, la educación, el nivel socioeconómico. Luego tenemos en un segundo bloque, pues esto impacta en el acceso de áreas para hacer deporte, agua limpia, aire limpio, eliminación de grasas trans de la alimentación, una alimentación más regional y local, etcétera, ¿no? Este es el contexto ideal en el que un cirujano, una nutrióloga, un psicólogo le entrega una indicación al paciente, y si está este contexto, pues se da más fácilmente. Luego, en el nivel de impacto que tenemos en las intervenciones, tenemos las intervenciones a largo plazo que son determinantes para la salud, como haber tomado leche materna, las vacunas, etcétera.
Después tenemos las intervenciones clínicas y por último tenemos que la adherencia es impredecible. Ya platicaban hace rato el doctor Rafael y también platicaba Virginia que las intervenciones clínicas son de una adherencia impredecible, ¿no? Que a veces atraemos con la manga gente que no se reporta, bypass, que no regresa. Y bueno, ese es el impacto que tiene. Y por último tenemos las intervenciones educativas, dar plática, dar información. ¿Qué explica este sistema? Explica que si el paciente toma decisiones positivas para su salud y las bases están puestas, el resultado de las intervenciones clínicas va a ser muchísimo más positivo. Es decir, si están dadas las condiciones de abajo para arriba, todo lo que vayamos haciendo de la punta de la pirámide hacia abajo, el paciente va a tener una mayor probabilidad de éxito. Si nosotros comenzamos de arriba hacia abajo, pero no se encuentran las condiciones integrales para que el paciente pueda afianzar estas intervenciones educativas y clínicas, va a haber un mayor esfuerzo individual requerido de parte del paciente y por lo tanto una mayor dificultad para sostener estas decisiones de buenas en la salud, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando que cuando hablamos de cirugía metabólica, tenemos que hablar de factores socioeconómicos, tenemos que estudiar el contexto, qué tan favorable lo tiene el paciente para la toma y el sostenimiento de estas decisiones. Por eso todos los factores son interdependientes, la economía, el medio ambiente, la sociedad, la sostenibilidad de esta acción que va a tomar, esta decisión que va a tomar el paciente de la cirugía. Tenemos que ver también el contexto social y cultural, como el impacto social, la justicia social y la desigualdad, porque recuerden que el paciente necesita comprar proteínas, comprar alimentación específica, necesita tener acceso a medicamentos. Cuando hablamos, ahorita vamos a hablar de los GLP-1 y la dificultad para el mantenimiento también de esta estrategia. Y hablamos que todo esto se retroalimenta a sí mismo y se agudiza en la pobreza y se cronifica los problemas de salud. Entonces, es muy importante de cualquier especialidad que estemos trabajando con obesidad podamos entender esta lucha tan difícil y compleja que estamos emprendiendo contra la obesidad, donde el paciente se encuentra en el centro de esta lucha. Sabemos, cada vez se sabe más, lo dijo el doctor Rafael, y se saben las investigaciones en los estudios, que el tema genético tiene una influencia tremenda sobre la conducta alimentaria. Incluso ya se sabe que sobre los trastornos de la conducta alimentaria también el desarrollo y el mantenimiento. Y bueno, que tenemos la epigenética, donde los dos genes podemos modificar un poco, sabemos que no hay mucho margen de esta modificación genética. Tenemos también un medio ambiente obesogénico, que no es un medio ambiente que no protege al paciente. Tenemos un paciente que, fíjense, hay investigaciones que hablan que el paciente con obesidad tiene al año 1 o 2 más intentos serios y profesionales para perder peso que un paciente, por ejemplo, que usa narcóticos o un paciente que quiere dejar de fumar. Entonces, nos habla de un paciente que tiene una alta voluntad y que tiene múltiples tratamientos fallidos, por lo que tenemos que cuestionarnos si es la voluntad del paciente y los factores psicológicos que se han hablado en toda la historia de la cirugía metabólica, o tenemos un tratamiento fallido, una elección del tratamiento fallido. Pero voluntad y alta voluntad, la mayoría de los pacientes la han tenido. Y bueno, sabemos que el aumento de peso nos lleva a la dificultad biológica, por lo que le da una dificultad para la actividad física, esta dificultad biológica, y nos da una alta demanda energética. Todo esto se retroalimenta a sí mismo, agudiza, y donde el paciente esté en el centro, donde el decir que es un hambre emocional o solamente decir que el paciente no tiene voluntad, pues es una concepción muy errónea del abordaje de la obesidad, y el paciente también tiene que entender de qué se trata este problema. Tan es así que del 100% de las personas con obesidad mórbida que pierden peso con dieta y ejercicio, solamente el 5% logra mantener esta pérdida más de 5 años y el 95% fracasa.
Entonces, yo siempre les explico a los pacientes, si tú tienes un salón de clases y el 95% el 100% hace un examen y el 95% reprueba este examen, ¿culparías a los niños? ¿Culparías a la maestra o al maestro? ¿Culparías al colegio? ¿O culparías al sistema educativo? ¿O culparías al examen? Entonces, es lo mismo que pasa si del 100%, 95% está fracasando, ¿a quién responsabilizamos de este fracaso? ¿No? Entonces, yo comencé a centrarme en ese 5% que logra mantener esa pérdida a más de 5 años. ¿Qué características tienen estos pacientes para poder emularlas en el resto de los pacientes? Entonces, tenemos que entender que el paciente también con obesidad tiene una carga mental y económica individual del 42 al 50% mayor de un paciente que no tiene sobrepeso, obesidad, que no tiene esta lucha. Y también un 55% tiene una mayor carga mental y ocupación mental en resolver este problema que aquellos que no. Y mucho de eso sucede por la depresión y una depresión causada por el estigma social, la baja autoestima, la discriminación y el costo de oportunidad de padecer obesidad. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos aquí? Tenemos por un lado una visión médica biologicista que nos ha dicho por años que la obesidad es una enfermedad biológicamente influenciada, inaceptable, mortal, lo que nos ha llevado esta visión a trastornos de la conducta alimentaria, a niños haciendo dieta desde temprana edad y cronificando, porque ahora sabemos los riesgos de la restricción severa que viene alimentaria, que viene desde la infancia, estigma y discriminación. Y por el otro extremo, a lo que nos estamos enfrentando ahorita aquellas personas que nos dedicamos a cirugía metabólica, es una visión humanista como el body positive y es todos estos influencers y toda esta corriente donde hay una contracultura acerca de cómo es percibida la obesidad, la salud, el bienestar, la imagen corporal, que propone una aceptación radical de la obesidad como un rasgo, no como una enfermedad. Y los que estamos en el centro, los expertos en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, muchas veces no sabemos cómo integrar esta información al tema de la obesidad y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, que es la clave, es personalizar el tratamiento, identificar conductas de riesgo e identificar todos estos espectros que les he dicho de la plática hasta el momento. Lo que nos lleva a hablar de una cirugía bariátrica de precisión o una cirugía metabólica personalizada, que eso es el futuro para tener mayor éxito en el tratamiento y en las intervenciones quirúrgicas y multidisciplinarias con el paciente. ¿Qué es lo que debemos de estar actualizados todos los profesionales de la salud que entramos en contacto con el tema obesidad? Tratamientos quirúrgicos, ya sea cómo están las salidas de encuesta y de éxito de manga gástrica. Ya hemos visto que pues, es una estrategia ya muy controversial, bypass, VAWA, bipartición. También tenemos que estar actualizados en los procesos de cirugía plástica reconstructiva, porque muchos bariatras, psicólogos bariatras o nutriólogos solamente llegan al acompañamiento con los pacientes ya cuando pierden peso, sin la cirugía plástica. Tenemos que estar actualizados en los tratamientos farmacéuticos como los GLP-1, los psicofármacos y todo el menú tan extraordinario y estas herramientas tan extraordinarias que tenemos ahora al servicio para coayudantes en el tratamiento de la obesidad. Tenemos también, así seamos cirujanos, bariatras, nutriólogos, que estar actualizados en técnicas psicológicas, en trastornos de la conducta alimentaria, CBT, que es el tratamiento más actualizado para el abordaje de TCA y conducta alimentaria, alimentación intuitiva, técnicas de modificación de conducta e imagen corporal. Y también tenemos que estar actualizados, porque también es nuestra lucha, la justicia social o la justicia corporal, porque el estigma, la discriminación, los abordajes de pesocentrismo que llevan al clasismo, racismo, el capitalismo farmacéutico, el Pharmagrid, donde muchos pacientes no tienen acceso a estos tratamientos por el alto costo,
es una tarea que también debemos de dominar porque esas son las barreras a las que se está enfrentando nuestro paciente al momento de tener adherencia terapéutica y al momento de que tenga éxito la intervención tanto quirúrgica como multidisciplinaria. Por lo tanto, bueno, ya sabemos que la modificación en el estilo de vida, como es la dieta, la actividad física, la terapia psicológica para modificación de conducta, va a ser la base de la elección de los tratamientos, coayudado con farmacoterapia. La cirugía bariátrica o metabólica es un continuo de acciones. Yo creo que lo que tenemos que enseñar al paciente y la familia es que no va a ser una acción a lo largo del tiempo. Va a ser un continuo de acciones coayudantes que nos van a ayudar a afianzar esta decisión de la cirugía bariátrica o metabólica. Y para poder elegir el tratamiento, que la verdad me pareció muy adecuado lo que estaba hablando Virginia en este momento, es algo que nos está fallando muchísimo debido a pues el capitalismo de la cirugía metabólica bariátrica, que básicamente casi muchas clínicas están operando a los pacientes, por decir algo, de una semana para otra, sin un tratamiento previo. Virginia, me da mucho gusto lo que hacen en Argentina. Acá en México no hay una regulación de este tipo, por lo tanto, pues está a merced del criterio del cirujano muchas veces y no se está seleccionando adecuadamente al paciente. Ya no estoy diciendo el nivel de obesidad que tenga el paciente, sino los obstáculos conductuales y psicológicos que se va a enfrentar al paciente para poder afianzar los cambios y mantener estas decisiones saludables. Miren, aquí les voy a poner un ejemplo. Un paciente que comienza una carrera con cirugía bariátrica para perder peso, estas son las múltiples barreras a las que se enfrenta nuestro paciente, que pocas veces son valoradas y evaluadas. Incluso la técnica quirúrgica tiene que tomar en cuenta estas barreras, como el nivel de educación, el acceso al sistema de salud, el clima donde vive para saber la facilidad que va a tener de hacer ejercicio de actividad física al aire libre, el acceso a áreas para hacer deporte, a 1 kilómetro o 2 o 3 kilómetros alrededor de su hogar, la alimentación, si va a tener acceso a un cierto nivel de alimentación de calidad, si va a tener acceso a subespecialistas de la salud, si tiene pobreza de tiempo, porque la pobreza de tiempo es otro tipo de pobreza del que no se habla, como los pacientes que tienen un menor camino de obstáculos tienen mucha más posibilidad de lograr un éxito en el tratamiento que aquellos que no lo tienen. Entonces tiene que evaluar este contexto en el que va a caer nuestro tratamiento y antes de hacer la cirugía, o antes de seleccionar la cirugía e incluso al equipo interdisciplinario, nosotros debemos de saber cuál es el camino al que se va a enfrentar el paciente para que la técnica se adapte a su contexto y a su realidad y por lo tanto sea más alcanzable. Entre las cosas es conocer los costos y los efectos que traen los tratamientos sobre la conducta alimentaria. Ya se está descubriendo algunos efectos de los GLP-1 sobre los tratamientos, algunos efectos específicos del VAWA, algunos efectos específicos de la bipartición, como del bypass gástrico. Entonces, ¿cuáles son los principios del tratamiento que nosotros debemos devolver? Número 1, la selección del paciente. Personalidad. Un paciente con déficit de atención, por ejemplo, sabemos que es un paciente que no se va a adherir a ciertas indicaciones nutricionales, etcétera. Por lo tanto, es importante personalidad, hábitos alimentarios y de vida, antecedentes que tenga el paciente, psicológicos, habilidades ejecutivas para poder ejecutar, válgame la redundancia, todo las instrucciones enormes que les damos al paciente, porque tenemos que ver que no solamente son instrucciones del cirujano, son instrucciones de la nutrióloga, del psicólogo, del experto en deporte, es demasiado. Para un paciente es todo un espectro de instrucciones que tiene que aterrizar en su día a día, planear, agendar, defender sus tiempos y para esto se necesitan habilidades ejecutivas altas, cerebrales,
educativas y tenemos que ver que el paciente pueda realizar todo esto a nivel económico y educativo. Antes del tratamiento, tenemos que ayudarle al paciente a aumentar su calidad de vida, porque un paciente que no aumente su calidad de vida previo a una intervención de este calibre, no lo va a hacer, difícilmente va a aumentar su calidad de vida después. Hay cosas que el paciente puede mejorar que no requiere, que no está asociado a la obesidad. Por ejemplo, un mayor autocuidado de sus pies, una mejor estructura de su día a día, una mejor planeación, ya no digamos que el paciente pierda peso, no estoy hablando de una pérdida de peso previa porque sabemos que hay mucha dificultad biológica, estoy hablando de que esté instalado todo el andamiaje conductual que se va a requerir para el postquirúrgico y que el paciente no le caiga de golpe los cambios conductuales, además de los cambios biológicos que per se la cirugía trae, ¿no? Desarrollo de comportamientos deseables y de mantenimiento, identificación de barreras y en el acompañamiento, como bien decía Virginia, un acompañamiento muy cercano para evaluar la efectividad del tratamiento, la adherencia terapéutica y estado emocional, y también ayudar en el mantenimiento, las habilidades de mantenimiento, que son diferentes las habilidades de mantenimiento a las habilidades de selección o las habilidades previas. Es decir, vamos acompañando a un paciente que va cambiando su personalidad, va cambiando su circunstancia y que le tenemos que ir ayudando al desarrollo rápido de estas habilidades. Y bueno, a mí me gusta siempre decir esto que está científicamente comprobado, que aquellas personas que se ganan la lotería, así como se gastaban un dólar, se gasta $1.000.000 con esa misma administración. Lo mismo pasa con nuestros pacientes. Un paciente no porque va a tener una cirugía bariátrica, el paciente ya va a tener un horario para tomar sus proteínas, sus vitaminas, va a aprender a hacer actividad física. El paciente tiene que desarrollar esos comportamientos previos en medida de lo posible, porque si no, las mismas causas por las que el paciente subió de peso, conductualmente hablando, son las mismas causas por las que el paciente regana peso. Por ejemplo, si es un paciente que su trabajo le obliga a estar mucho tiempo sentado y no tiene una actividad física, eso es uno de los argumentos que te va a dar para realizarse la cirugía, porque ganó peso, etcétera. Pero después tú le vas a preguntar por qué no realiza actividad física, por qué no ha hecho masa muscular y te va a decir porque paso mucho tiempo sentado trabajando. Es decir, tenemos que estructurar este andamiaje. El repertorio de conducta es generalizado, previo a la cirugía, posterior. Y bueno, predictores conductuales del éxito, muy importante para que ustedes puedan elegir bien a su paciente y bien la técnica. ¿Qué nivel de actividad física y la vida activa que tiene el paciente? Si tiene una alimentación adecuada y suplementación. Por alimentación adecuada no me estoy refiriendo a un paciente pues que tenga una alimentación suficiente nutricional o en el sentido de que pierda peso, que tenga una alimentación con bajos nivel de carbohidrato simple, etcétera, porque sabemos que la demanda biológica, por algo el paciente está viniendo con nosotros, sino que sea un paciente que se sienta a comer, que es un paciente que no come de pie, que es un paciente que no abre el refrigerador y come con el refrigerador abierto, que no se tenga muchas horas de ayuno. Ese tipo de comportamientos nuestro paciente puede desarrollar esas conductas independientemente de la cantidad de alimentación o la selección de la alimentación que va a hacer. Gestión emocional y ejecutiva orientada al autocuidado. Es un paciente que tiene un autocuidado en su físico, su manera, su higiene personal, su autocuidado, por ejemplo, sus mamografías en una mujer, sus chequeos médicos. Debemos de ayudar al paciente a que desarrolle todo este repertorio conductual, que es el repertorio que nosotros necesitamos postquirúrgico. Si en un principio las causas eran genéticas, el 60% de la obesidad y 40% de factores ambientales, psicosociales y hábitos, después de la cirugía esta balanza se va a voltear y el 60% van a ser los factores ambientales, psicosociales y hábitos, y la genética le vamos a haber ganado un poco al hacer estas modificaciones
estomacales e intestinales. Es por eso la importancia de este repertorio conductual, ¿no? Claro, eligiendo la técnica adecuada, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de la disminución o nula tasa de respuesta y decremento conductual de los comportamientos deseables postquirúrgicos, por lo cual tenemos de ser insistentes en la selección del paciente. Se hizo esta investigación muy interesante donde dice que 9 años después de realizada cirugía metabólica, solo el 11% realizaba más de 10,000 pasos al día o más de 30 minutos de actividad física a la semana. El resto de los pacientes pasaba más del 88% de su tiempo en actividades no sedentarias, sumamente sedentarias, como estar en un reposet, viendo televisión, series o comiendo. Entre 9 y 10 horas al día sentados o reclinados. O sea, solamente el 11% realiza la actividad física y ya habló ahorita el doctor Rafael, ya habló ahorita Virginia acerca de la importancia de la masa muscular y de todo este andamiaje óseo-muscular que el paciente requiere para tener éxito con las intervenciones que hemos hecho. Entonces, reganancia, el fracaso de algunas técnicas es una realidad. La cirugía metabólica ha evolucionado a pasos agigantados, cada vez sabemos más de la obesidad, del comportamiento alimentario. Tenemos que, mucho de la reganancia que tenemos en el consultorio sabemos que son mangas gástricas, balones intragástricos. También otra de las causas son las razones conductuales. Vean esta estadística, a 2-3 años de realizar la cirugía, solo el 61% de los pacientes continúa cumpliendo recomendaciones mínimas. Y a 5 años, solo del 20 al 30% cumple con las recomendaciones mínimas, como por ejemplo la ingesta mínima de proteína al día. Y farmacológicas, hablando de los GLP-1, hay una tasa de abandono de las terapias actuales de GLP-1 del 30 al 40% al año de haberse iniciado en pacientes asegurados y hasta el 70% de abandonos en pacientes no asegurados, es decir, que la seguridad pública o privada cubra, ¿no? Estas son las causas, son económicas, también son los efectos secundarios y el tipo de administración en ese orden. Entonces, las habilidades y comportamientos necesarios para aumentar la probabilidad de éxito que nosotros necesitamos en nuestro paciente es una estructura, es decir, afianzar las habilidades ejecutivas previas a la cirugía, actividad físico desligada de la pérdida de peso. Desgraciadamente, durante años, una visión 100% biologicista de la obesidad nos llevó a pensar que si no estabas haciendo dieta, ¿para qué hacías ejercicio? Si la dieta y el ejercicio la gente la asoció en su mente. Y sabemos que la actividad física tiene un impacto en más de 200 factores biológicos y psicológicos independientemente de la pérdida de peso. Entonces debemos enseñar al paciente a tener una vida activa y a realizar actividad física independiente de la pérdida de peso. Debemos ayudar al paciente a la gestión emocional, a mejorar su regulación y la respuesta ante el estrés. Luego tenemos en el centro una buena selección del tratamiento quirúrgico y o farmacológico en conjunto. Y entonces toda esta estructura que nosotros tuvimos antes se va a manifestar en un paciente posteriormente que toma su suplementación, que toma su medicación y que tiene una buena selección alimentaria. Vamos a tener un paciente que esté centrado ya no en perder peso, hace ejercicio ya no por perder peso, porque eso lo está logrando con la intervención quirúrgica, sino tenemos un paciente que está centrado en la creación de masa muscular, un metabolismo dinámico y todas las consecuencias psicológicas. Y tenemos conductas de autocuidado, como la gestión emocional, la detección de hambre, saciedad, se hace análisis frecuentemente, tiene sus visitas frecuentes al médico y tiene una buena autoconciencia de sus sensaciones interoceptivas. Entonces, la K es la carta Santa Claus. Y acá es lo que tenemos que hacer antes, es el paciente que todos queremos y todos deseamos en el post, pero para esto tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para ayudar al paciente a desarrollar estas habilidades previamente. Y bueno, en justicia corporal, para terminar,
debemos de entrenarnos en los principios y prácticas, las inequidades en salud causadas por el racismo estructural y cómo este se intersecta con otras formas de discriminación corporal. Esto está directamente relacionado con el fracaso de la pérdida de peso en el paciente. ¿Por qué? Porque la depresión, la desmotivación, la falta de adherencia terapéutica está relacionado con la discriminación por talla y la falta de oportunidades económicas que hay para los pacientes de tallas grandes, la falta de equidad en salud, pobreza, capitalismo, donde muchos pacientes no tienen acceso a los medicamentos o a la economía posterior que se va a requerir para poder mantener la alimentación, las proteínas, los análisis frecuentes que se tienen que hacer, para checar sus niveles, la visita al psicólogo, al nutriólogo, toda esta parte, muchos pacientes no tienen este acceso. Y pues todo esto es interseccionalizado. Les recomiendo por último, para terminar, esta serie que son las hermanas Slayton, que está en Discovery Home and Health. Es el seguimiento de dos hermanas que son pobres, que tienen muchas dificultades económicas, educativas y emocionales. Ellas quieren la cirugía bariátrica y les hacen un seguimiento alrededor de 5 años, antes y después. Y ahí podemos ver toda esta interseccionalidad de factores biológicos, educativos, metabólicos, psicológicos que se dan en la evolución de su cirugía, etc. Y por último, los equipos emocionalmente inteligentes. Es muy importante que nos dediquemos tiempo a desarrollarnos entre nosotros, el equipo, porque está comprobado que equipos que tienen una comunicación abierta y efectiva, que tienen un buen manejo de conflictos internos, que tienen un compromiso y responsabilidad colectiva, mayor empatía con el paciente, tiene resultados directos también en la mejor evolución del paciente. Es decir, la dinámica interna del equipo se ve reflejado también junto con una buena elección quirúrgica en el resultado del paciente. Y bueno, la verdadera sabiduría está en reconocer que siempre hay más por aprender, así que les doy muchas gracias a mis compañeros ponentes y a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Olga, por su intervención. Realmente muy, muy interesante y cuánto nos abre, ¿no? esa perspectiva de lo que a veces nosotros como equipo multidisciplinar enfocados en la parte clínica no tomamos en algunos casos o consideramos la parte socioeconómica. Damos gracias una vez más a la doctora Olga González y damos paso a las preguntas de nuestros participantes. Algo nos iba a compartir la doctora Macías. Sí, mi agradecimiento a la exposición que nos ha dado muy clara y creo que el llamado como grupos multidisciplinarios es precisamente a eso, hacerlo desde nuestro accionar con cada uno de nuestros pacientes. Resalto mucho ese aporte que usted nos ha dado el día de hoy. Entonces sí, vamos a continuar, como lo dijo la doctora Rodríguez, con las preguntas. Tenemos una pregunta en el cajón. Creo que esta es la parte quirúrgica hacia el doctor Luengas. ¿Cuáles son las causas de cambios anatómicos en el paciente postquirúrgico? Una pregunta bien amplia, ¿cierto? La pregunta más o menos dice posquirúrgica. Lo primero, hablando de la evolución de la cirugía en manga y en bypass, que son las principales cirugías que se hacen en el mundo, la técnica a través de los años ha cambiado también bastante. Son variaciones mínimas, pero en la manga, por ejemplo, los tamaños de los sondones han variado, ¿cierto? Inicialmente se hacían sondones súper grandes, entonces toda esta camada de primeros pacientes que se operaron en la última década de los 90 y primera década y principios de los 2000, que son los pacientes que estamos ahora viendo muchas veces para revisiones, pacientes que tienen más de 20, 15 o 20 años de operados, incluso cirugía abierta. La manga es un poco más nueva, pero también ya tiene más de 15, 18 años. Nos encontramos con estómagos
bastante amplios, porque probablemente quedaban amplios. Pero hay cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta, y es que el estómago es un músculo, ¿cierto? Que va a ir cediendo. Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando le preguntan si el estómago puede volver a su tamaño natural, les digo que no somos lagartijas, que no va a volver a crecer la cola, pero sí va a dilatarse un poco. Y lo que está demostrado en volumetrías que logra dilatarse es hasta el 20% del tamaño, lo cual es un volumen importante. O sea, uno puede tener volúmenes que pueden llegar fácilmente a 500 o más cc en manga, incluso en bypass. Uno puede ver PAUs sumamente dilatados, PAUs que uno dice, estoy seguro que esto, el cirujano que lo operó no lo dejó así. Bueno. Y lo otro que pasa regularmente es la dilatación en bypass de la boca anastomótica, ¿ya? En general, los consensos dicen que uno debería dejar una boca anastomótica de 1 centímetro. Hay también discusiones ya netamente quirúrgicas de cómo hacer esta gastruyeyuno, si hacerla manual, mecánica. Los que defienden la manual dicen que pueden calibrar mejor el tamaño. La verdad es que cuando uno hace seguimiento y lo hace mecánico, se da cuenta que inicialmente quedan muy chicas, pero con los años se van dilatando y eso permite que el alimento evidentemente tenga más espacio para navegar. Lo otro de lo que se habla es de la medición de las asas, ¿cierto? No hay una, una regla de medición de asas adecuada. Se habló mucho ahora en San Diego, en junio, sobre cómo hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo, pero la verdad es que no hay nada estandarizado. Y a veces uno entra y piensa que hay asas que dejaron de 200 o 150 centímetros y se encuentra con asas muy cortas. Es una gran variabilidad, es muy difícil echarle la culpa a algo. Evidentemente, si alguien va a estar comiendo volúmenes de comida importantes al principio va a vomitar, pero luego ese estómago se va a empezar a dilatar, esta boca anastomática se va a empezar a agrandar. Y lo otro que pasa también muy frecuentemente, o que pasa regularmente, es que, como les decía en la charla, el intestino y el estómago y el sistema hormonal se adaptan a cualquier cambio. Bueno, entonces anatómicamente son esas cosas. Ahora, los problemas conductuales son mayores porque yo siempre les cuento a mis pacientes de un paciente que operé de un cáncer gástrico que pesaba 140 kilos, ¿ya? Tenía un IMC como de 45, un hombre alto, cuando le hice su gastrectomía total. Todo bien, bajó a 80 kilos, mide como un 82. Después con su quimio y todas esas cosas, esto fue hace casi 10 años. Tiene ahora 120 kilos y no tiene estómago. Entonces, evidentemente, no todo es el estómago. Em, la conducta es muy importante, el comportamiento y el ambiente social de los pacientes es muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que efectivamente hay muchos cambios anatómicos y hormonales de los cuales tenemos que preocuparnos en el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta. Bueno, y antes de continuar con la siguiente, como decía el doctor, la parte conductual efectivamente implica muchísimo, según inclusive sobre su presentación, nos comentaba que el 80% de los pacientes que tenían una reganancia, y ya no hablamos solamente sobre el soporte de un paciente con obesidad, con el objetivo de mejorar la parte metabólica, sino también con alguna otra patología. 80% de los pacientes con reganancia son aquellos que no tienen soporte psicológico, tanto previo como posterior. ¿Ah? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿La máxima baja de peso en el postoperatorio lo consideran al año? ¿Se considera el 50% de baja al sexto mes postoperatorio? Es nuestra siguiente pregunta y creo que esta también es quirúrgica. Mira, como les explicaba, no habían consensos. Ahora está el consenso de Delphi, ¿cierto? Que está publicado en el Obesity Surgery en noviembre del 2023. Yo les recomiendo a las personas que no lo tienen y a los equipos que estén conectados que lo descarguen, ¿ya? Estos consensos creo que están gratis y para los que evidentemente son socios de Ipso lo pueden descargar a través de la página y del Obesity Surgery entrando a través
de linkear su membresía. Y ahí es un consenso, ¿no? No es una cosa definitiva, pero lo que se logró establecer es que lo mejor es medir las cosas a 2 años, ¿cierto? Bueno, pero tampoco es que le pongan objetivos absolutos. Lo que yo les mostré es como el resumen en pocas palabras de lo que uno llamaría reganancia y pérdida insuficiente de peso. Y esta se debería medir a los 2 años y se considera pérdida insuficiente de peso no lograr bajar el 20% del peso total y se considera reganancia de peso el aumento de peso por sobre el 30% del peso mínimo alcanzado. ¿Ya? Bueno, es decir, para poner un ejemplo, si el paciente pesaba 100 kilos y logró bajar durante esos 2 años a 60 kilos, ya sea bajó 40 kilos, si de esos 40 kilos sube el 40%, o sea, sube 12 kilos después de esa baja mínima, ese paciente está reganando peso. Y ese paciente tenemos que tomarlo y ayudarlo. No estoy diciendo reoperarlo necesariamente. Hay que ayudarlo, hay que incorporarlo al equipo, hay que ver qué pasa con sus conductas alimentarias, hay que ver si está haciendo actividad física y muy importante, hay que ver qué pasa desde el punto de vista psicológico, ¿cierto? Ya, insisto, el 80% de los pacientes que no tienen un control psicológico son los que más reganan peso. Bueno, la enfermedad, la obesidad es una enfermedad multifactorial y probablemente uno de los mayores componentes es que es una enfermedad mental. Siempre hay alguna cosa que les gatilla esto a los pacientes. Entonces son pacientes que no les gusta ir al psicólogo, pero los que logran enganchar de alguna manera con el equipo, es muy importante porque los podemos rescatar, ¿cierto? Nosotros somos un equipo gigantesco de cirujanos. En la clínica somos 17 cirujanos, son 8 psicólogas, son 6 nutriólogas, son como 12 nutricionistas. Y yo siempre digo, si no te sientes cómoda con tu psicóloga, intenta buscar otra psicóloga del equipo. No porque considere que una psicóloga es mejor que la otra, sino porque cada paciente necesita tener feeling con un psicólogo adecuado, ¿cierto? No todos los cirujanos somos para todos los pacientes, no todas las nutricionistas son para todos los pacientes, no todos los fisioterapeutas son para todos los pacientes y tampoco no todos los psicólogos o psiquiatras son para todos los pacientes. Y en eso también hay que apoyarlos, ¿ya? Bueno, yo los invito a que también agreguen gente a sus equipos multidisciplinarios, porque hoy en día, sobre todo que hay mucha gente joven operándose, hay que tratarlos diferente. Hay que tratarlos diferente y hay que buscar la forma de que se acomoden al equipo si no los vamos a perder. ¿Ya? Pero los invito a que descarguen el consenso de Delphi y ahí van a tener mucha información y sobre eso es mucho más fácil se me perdió la pantalla, aquí está, tomar determinaciones y están las definiciones ahí, así es que esa es la mejor recomendación. Muchísimas gracias, doctor, por el aclaramiento de esta siguiente pregunta. Tenemos una siguiente consulta, esto para la doctora González, que nos dice, ¿qué hacer cuando no se cuenta con psicólogos especializados en obesidad en el país, o en nuestro país, o donde se realiza el procedimiento quirúrgico? Bueno, ya lo decía ahorita Virginia Asti, que tenemos lo bueno de la psicología es que no necesitamos tener un contacto físico con el paciente, así que está el recurso de hacerlo de forma digital. Em, yo creo que no soy la única por ya, sobre todo desde la pandemia, abrimos más esta posibilidad. En un principio, muchos pacientes, sobre todo por la edad, dependiendo de la edad del paciente, no se siente muy cómodo, pero si se realizan ciertas estrategias para tener un mayor contacto con el paciente, em, empieza a hacerse muy cómoda la entrevista y el seguimiento por Zoom. Entonces, yo aconsejo que tengan este recurso, aunque sea de manera digital. Yo Muchísimas gracias. quiero hacer un comentario sobre eso. Eso es para el doctor Aparicio. Y para todo el equipo de docentes del cual yo soy miembro del consejo también,
Me parece que tenemos también que preocuparnos un poco de eso, no solo de formar cirujanos, sino que tenemos que preocuparnos también de que a los países donde no hay, así como nos estamos preocupando de lograr formar cirujanos en países donde no hay especialistas en cirugía bariátrica, deberíamos también, Sergio, tratar de crear alguna especie de diplomado de IPSOLAC para formar psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas o kinesiólogos, como se llamen, del país de donde vengan, y nutriólogos o médicos. En México parece que no existe el concepto de nutriólogo, en otros países de Latinoamérica sí, o médicos que se dediquen al manejo médico, al acompañamiento. Hoy en día los medicamentos nos sirven mucho de apoyo antes de pensar en operar un paciente. Hacer diplomados que permitan que estos países que no tienen mucho acceso a la formación puedan formarse para mejorar sus equipos. Y yo creo que esos diplomados es mucho más fácil que la cirugía, que tienen que viajar desde X país a México, a Chile o a los países donde tenemos fellow. Se pueden hacer incluso online. Creo que hay personas en IPSOLAG, como las que están acá presentes, Virginia, Olga, las doctoras y todo el equipo, que podrían generar un programa muy robusto, ¿ya? Para ayudar a que esto sea mejor en los países donde evidentemente no tienen equipos o no tienen formación tampoco, ¿no? Bueno, pues También, hay un par de, perdón. hay un par de diplomados, perdón, hay un par de diplomados, uno de ellos, ambos están avalados de alguna manera por UPSOLAC, hay uno en México y hay otro en la Argentina, si no me equivoco, así que Sí, eh, eso iba a decir que el sería Colegio gran- Mexicano de Cirugía para Enfermedades Metabólicas tiene un diplomado en línea que tiene muy buenas colegas en psicología. Pueden preguntar y tiene muy buena formación. Y también decir que durante muchos años a las especialistas, digo las porque la mayoría son mujeres, las psicólogas especialistas en trastornos alimentarios, se dio por hecho que o que nosotros podíamos tratar la obesidad, pero la obesidad es un camino en sí. Es decir, podemos tener bases de conducta alimentaria, pero aquel especialista en TCA que no ha estudiado la obesidad y sus complejidades, no va a cubrir 100% las necesidades del paciente y además de la obesidad, el paciente bariátrico. O sea, estamos hablando de tres esferas que se interrelacionan, pero que cada una en sí tiene su especialidad, que es importante pues, que estemos conscientes que al momento de la selección de un psicólogo tenga esta visión tripartita. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, ya conocemos que tenemos dos opciones de diplomatura, tanto una en Argentina como en México, avaladas por la IPSOLAC. Y si podamos compartir la información a nuestros asistentes para quienes, especialistas en las diferentes ramas multidisciplinar, también podamos acceder a esta facilidad. No sé si alguien más tenga una pregunta para nuestros expositores. Agradeciendo aquí también otro comentario, muy de acuerdo con el doctor, formar y también que se obligue al paciente a ser asistido por el equipo multidisciplinarios, porque a veces se opera al paciente sin una evaluación del equipo correspondiente. Así es. Pasa como lo decía la doctora Olga en México y de hecho lamentablemente en nuestro país, en Ecuador, también hay muchos casos similares, que hay pacientes que llegan al quirófano sin antes ser evaluado por un equipo multidisciplinar, más que solamente por el cirujano, lamentablemente, y hemos tenido que trabajar de manera, pues, ¿no? Como experiencia personal en la parte nutricional, con una desnutrición increíble, principalmente sarcopénica, como lo decía la doctora Virginia. Sí, al menos en esta reganancia de peso, hacer muchísimo hincapié sobre las cosas fundamentales o básicas como la ingesta proteica que debemos siempre recordar al paciente posterior, tanto previo como posterior, para tratar de mejorar al menos esto de los hábitos alimentarios. ¿Sí? Si indagar algo más, si alguien tiene algún otro comentario. ¿No? Bueno, entonces damos por finalizada esta jornada Ecuador
Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes expositores, al doctor Luengas, a la doctora Asti y a la doctora González por habernos acompañado el día de hoy, y esperando que también nos puedan, así mismo asistir en una próxima ocasión. Felicitaciones y gracias. buenas noches a Gracias, todos. sí. Buenas Muchas noches. gracias a Buenas todos. noches. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Buenas noches, nos vemos.